Bueno, como cada semana, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a esta clase que estamos dando cada semana, que la hemos llamado Teología Restituida, em, un poco porque se trata de restituir cosas que se han perdido, ¿no? Y tratar de volver a los orígenes del Evangelio. Eh, Bienvenido a los que por primera vez están uniéndose. Les invito a que se unan en vivo a la clase. Hay bastantes personas. Mira que aquí como hay bastantes compañeros que pueden ayudarte y alentarte a aprender del Señor. Tenemos un grupo de WhatsApp también que me gustaría que si te pones en contacto, pues podamos agregarte a ese grupo y responder tus dudas y preguntas. Por favor, te voy a pedir que compartas este vídeo con otras personas para que pueda llegar a más personas. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Y nada, esta es la clase número 14. Eh, Hemos hablado la semana pasada sobre qué es judaizar y quiénes eran los judaizantes. Y hoy vamos a hablar sobre, es como continuar esa clase y nos vamos a referir hoy a los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Que se hablan en el contexto de bastante polémica que hubo entre esto de judaizar, judaizantes, etcétera, quiénes eran judíos, quiénes no eran, quiénes eran gentiles, etcétera. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero que comencemos hablando de esto. ¿Quiénes eran estos temerosos de Dios? ¿Sí? A simple vista o a simple lectura, hablar de temerosos de Dios o personas que temen a Dios puede referirse a personas que como tú y como yo, que seguimos al Señor, que por mucho tiempo pues hemos querido este, actuar conforme el Señor quiere que actuemos y bueno, puede interpretarse de esa manera. Sin embargo, las escrituras eh, son muy específicas respecto de a quién se está refiriendo con los temerosos de Dios y quizás nosotros hemos pasado por alto porque no hemos entendido este término. Primero voy a leer una especie de conceptos sobre quiénes eran los temerosos de Dios para que ustedes puedan entender, ¿no? En el libro de los Hechos, básicamente, ¿no? Pero en general en las Escrituras, bueno, en el Antiguo Testamento también se ve esta palabra, solo que se ve ya no en griego, sino en hebreo. Se encuentra la palabra temeroso de Dios y se encuentra ligada en un contexto donde hay también judíos y donde también hay prosélitos, ¿no? Sabemos los judíos quiénes eran, ¿no? Los que seguían, eran del reino de Judá, seguían la religión judía como tal, y bueno, fue el pueblo donde vino el Señor en el tiempo del Evangelio, ¿no? A morir en la cruz. Ahora, luego están los prosélitos, que los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces, en ellos no vamos a entrar mucho porque tampoco hay no hay mucha controversia allí. Pero bueno, le voy a hablar un poquito de los prosélitos. Los prosélitos es un término que proviene del griego proselutus, que significa literalmente uno que ha llegado o uno que ha venido a unirse, ¿sí? Entonces, como les decía, se utiliza este término para aquellos que eran gentiles que finalmente se convertían al judaísmo completamente, hacían el rito de la circuncisión, hacían un montón de cosas y comenzaban a vivir conforme vivían los judíos. Entonces, eran judíos de conversión. Estos eran los prosélitos. Ahora, hay un tercer término que era el que es conocido como metuentes o temerosos del Dios. Y voy a darles algunos conceptos de estos temerosos de Dios. Fíjense, eran gentiles que se sentían atraídos por la religión judía y que observaban todas o algunas de sus costumbres religiosas. La principal diferencia entre un metuens, o sea, un prosélito, un temeroso de Dios y un prosélito, era que básicamente uno estaba circuncidado y guardaba todas las costumbres judías y el otro no. El otro guardaba algunas cosas
y no estaba circuncidado, el temeroso de Dios, ¿no? Esto es una definición según RTV, ¿no? Radio de la televisión española. Ahora, por aquí tengo otro concepto que dice, era una clase numerosa de gentiles simpatizantes al judaísmo helenístico que existía en la grecorromana, en el mundo grecorromano, que observaban ciertos ritos y tradiciones religiosas de los judíos sin convertirse completamente al judaísmo. Desde mediados de la década de 1980, un número creciente de estudiosos de los estudios judaicos y de la historia del judaísmo se interesaron por el tema de los temerosos de Dios y su relación con el judaísmo helenístico y el cristianismo primitivo. Según la opinión popular, los judíos que vivieron en el mundo greco-romano durante el periodo helenístico y romano no participaron en los esfuerzos misioneros activos de conversión masiva entre los paganos. Fíjense, am, este término es mencionado también en documentos extrabíblicos, ¿no? Como por ejemplo la literatura latina y griega, las obras historias de Flavio Josefo y Filón, la literatura rabínica, ¿no? Que si el Talmud, etcétera. Los primeros escritos cristianos y otras fuentes contemporáneas como las inscripciones de las sinagogas de las comunidades de la diáspora. Cuando los judíos emigraron y se establecieron en las provincias romanas del imperio, el judaísmo se convirtió en una religión atractiva para varios paganos por muchas razones. Los temerosos de Dios y los prosélitos que sufrieron una conversión total eran griegos o romanos y provenían de todas las clases sociales. En su mayoría eran mujeres y libertos, pero también había artesanos, soldados y pocas personas de alto rango como patricios y senadores. A pesar de su lealtad al judaísmo, los temerosos de Dios estaban exentos de pagar impuestos judíos. Bueno, estas son algunas cosas que conseguí sobre, digamos, investigaciones comunes sobre quiénes eran los temerosos de Dios. Ahora vamos a ir a las escrituras, que son las que nos arrojan más claridad sobre esta gente, ¿no? Estos temerosos de Dios. En, en Hechos, la primera lectura que vamos a ver es Hechos 10, versículos 1 y 2. Y voy a compartir aquí la pantalla. Un momento, por favor. Voy a poner el programa aquí de la... Ok. Comparto la pantalla. Ok, vamos a ir rápidamente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a leer Hechos 10, 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjate, esto es cuando estaba Pedro hablando el tema de cuando el Señor le mandó para allá. Le voy a pedir, por favor, a todas las personas que puedan mutear sus micrófonos. Quizás hay alguno por allí que le queda el micro desmuteado y hace un ruido. Ok, vamos a leer Hechos 10:35. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Ok, vamos a parar por aquí de compartir. Ok, esto aquí está hablando, sabemos que está hablando de Cornelio cuando Pedro recibe la visión, que el Señor le dice, mata y come. Esto es otra cosa que tenemos que hablar, ¿no? El tema de los alimentos, qué cosas son alimentos y qué no, y nos vamos a ahondar hoy en ello. Sin embargo, sí cabe destacar que es un pasaje muy usado para justificar que podamos comer
de todo, samuro, lo que queramos. Este, César se ríe. Pero sí, yo escuché muchísimo decir eso, ¿no? Pues el Señor lo santifica. Aquí dice mata y come. Pero bueno, Sí, el mismo Pedro enseña en el siguiente capítulo, en el 11, por qué razón el Señor le dio esa visión sobre animales inmundos. Entonces, bueno, básicamente era porque lo estamos hablando la semana pasada que a los gentiles los judíos le veían como perros inmundos, como animales inmundos, como, como de lo peor, y le llamaban animales inmundos. De hecho, hubo un pasaje donde la mujer, creo que la mujer sirofenicia dice, le está pidiendo un milagro al Señor y el Señor dice unas palabras muy fuertes que hay cosas que no son, que no pueden ser dadas a los perrillos y ella dice, Señor, pero los perrillos comen aunque sea de las migajas que caen de la mesa. Este, era para los judíos el estar con gentiles era prohibido, no por la ley, no por la ley, sino por las leyes propias judías. De hecho, para los que no han estado en las clases pasadas, en las clases de la ley, hemos enseñado que una cosa era la ley del Señor y otra cosa era la ley oral o la tradición de los ancianos. ¿Sí? Que también Pablo por allá le da otra connotación, le dice las obras de la ley, que eran leyes que habían inventado los judíos con el fin de subyugar a las personas. Supuestamente ellos decían que el fin era hacer una especie de cerco alrededor de la Torá o de la ley del Señor para que la gente no violara, no llegara a violar la ley del Señor. Ellos decían que si que si la gente no violaba sus leyes, entonces no se iban a acercar a violar la ley del Señor, pero ya con eso estaban violando la ley del Señor, porque la ley del Señor dice en Deuteronomio, no añadirás ni quitarás. Entonces, ellos, pues, esa es la lucha que siempre se vio entre el Señor y los fariseos. Por eso es que hoy los cristianos en día decimos, no, es que el Señor decía que no, que la ley estaba que no había que hacer la ley, que la ley estaba abolida y tal, cuando él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento, a llenarlos a plenitud, dice en griego. Este, También dice que el que por muy pequeño que sea algún mandamiento que manden a dejar de cumplir, este también será llamado pequeño del reino de los cielos. Entonces, bueno, no queremos entrar tampoco en esto, pero sí, volviendo al tema de Pedro, Pedro va con el gentil con el que él sabe que según sus costumbres judías, no puede visitar y por eso jamás lo hubiese visitado, jamás hubiese entrado en su casa si el Señor no le da esa visión de ver a todos esos animales inmundos y hacerle entender que Él santificó a todos esos que ellos llamaban animales inmundos y que para ellos también venía esa salvación y ese mensaje de salvación. Entonces Pedro pues llega allí y se ve la conversión, al menos documentada la primera conversión de gentil. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a ver ese término, el término de los temerosos de Dios. Y Cornelio fue uno de los que se llamó los temerosos de Dios. Hay un, este, hay documentos que se han conseguido, arqueológicos, que mencionan este término y dan como ese respaldo a lo que la Biblia dice. En 1916 se consiguió una placa en Afrodisia, que hoy es una ciudad de Turquía, hoy es Turquía realmente, con dos listas, ¿no? Esa placa estaba donde anteriormente estuvo una sinagoga y habían como dos listas de personas y una lista estaban judíos y otra lista estaban temerosos de Dios. En una decía, en la lista de los judíos, decían, habían nombres como por ejemplo Manasés, Judá, Jacob, Joseph, Rubén, etcétera. Y en la otra lista, donde aparecían los temerosos de Dios, los nombres eran pues griegos, eran Oso, Teófilos, Diogénesis, Antíocos, Policronios, Crísipos, Apianos, Eutropios, Valerianos, etcétera.
Entonces, evidentemente griegos. Aquí esto comprueba y corrobora que cuando se habla de los temerosos de Dios, se está hablando de griegos gentiles, pero básicamente griegos en aquel tiempo del Señor, que se veían atraídos por el judaísmo de alguna manera. Y veíamos en el pasaje 15, vimos el Hechos 15, ya vamos a leer esos pasajes, que estos griegos o gentiles en general se diferían o se diferenciaban de los prosélitos en que ellos no se convertían totalmente al judaísmo, que asistían a la sinagoga, amaban o decían que amaban al Dios de Israel, pero para ellos era tan común el politeísmo que a ellos les era difícil también soltar sus otros dioses. Entonces tenían un baúl de dioses en el que también introducían al Dios de Israel. Entonces ellos asistían a la sinagoga, ellos guardaban el día de reposo, guardaban la fiesta, pero no se circuncidaban y tampoco guardaban toda la ley y tampoco dejaban a sus dioses. Es por esto que vemos que Pablo dice los famosos 4 mandamientos que supuestamente son los únicos para nosotros los gentiles, que dice, no, a ellos se les pidió que se abstuvieran de ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Pero el verdadero contexto es que estos hombres se les pidió esto porque ellos adoraban a otros ídolos, sacrificaban a otros ídolos, ahogaban y comían ahogado y sangre, porque era parte de los rituales de los dioses griegos. Entonces, por eso se le dice, pídanle a estos hombres que se abstengan de esto. Y luego Pablo explica el por qué. Perdón, él dice, porque Moisés tiene quien se le predique en las sinagogas en cada día de reposo. Entonces, él está dando la explicación. Dice, es como decirle a un cristiano, comienza con esto. Es como cuando uno llega a la iglesia y te decía, ¿con qué te decían? Oye, quiero aprender el Señor. ¿Con qué te decían? Bueno, comienza con el libro de Juan. ¿Sí o no? Ahí, con el libro de Juan y los proverbios o los salmos. Entonces, pues algo parecido, pero esto en cuanto a temas de cumplimiento de la ley. Le decía, mira, no les vuelvas loco ahorita con la ley, porque ya ellos cada semana están Claro, yendo a la sinagoga y están aprendiendo la ley del Señor en cada día de reposo. Por ahora, dile que lo primordial y principal es que se abstengan de ídolos sacrificados, ahogados y sangre, porque todo esto es abominación al Señor, porque está ligado al culto a dioses paganos. Entonces, sabemos cómo es nuestro Dios de celoso, ¿no? Entonces, por eso, en ese contexto que sucede esto, vamos a leer, eh, eh, fíjense que hay otra cosilla aquí de los temerosos de Dios que leímos en ese pasaje de Cornelio. Dice que era un hombre que era generoso, que daba limosna al pueblo. Justamente concuerda con esto que estábamos leyendo de que había una sinagoga donde se consiguió que ellos apoyaban a levantar esas iglesias. De hecho, creo que no les dije que la razón por la cual estaban esos números ahí no era porque fuesen asistentes, quizás sí lo eran, pero sino porque los que estaban esos nombres ahí era porque eran los que pusieron dinero económicamente, levantaron esa sinagoga. Entonces, concuerda con lo que dice la escritura, que normalmente eran gente que era generosa para con los judíos. Vamos a leer Hechos 13, del 13 al 16. Hechos 13, del 13 al 16, y dice así. Habiendo zapado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. Y bueno, no vamos a decir lo que dijo,
pero la intención de leer hasta aquí era que Pablo tenía claro que estaba hablándole a dos grupos de personas. A unos eran a los varones israelitas y a los que teméis a Dios, oíd. Era dos grupos de personas. Nosotros hoy, sin hacer ese contexto, leemos este pasaje y estamos pensando que él está diciendo dos cosas por decirlo de alguna manera, como que digamos en la iglesia, hermanos santos, hermanos que aman a Dios, hermanos buenos, como si nos estuviéramos refiriendo a las mismas personas. Sin embargo, no, él está refiriéndose a dos grupos de personas que asistían a la misma sinagoga en día de reposo, varones israelitas y los que teméis a Dios hoy. Quiero regresar rápidamente a este pasaje, a ver, aquí, y hacer una pequeña acotación. Aquí dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles. No sé si se acuerdan que leímos el contexto de Mateo 23, donde dice el Señor Jesucristo, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos digan que hagáis, hacedlo y cumplidlo, ¿cierto? Y decíamos que él dijo esto porque lo que en español se tradujo como la cátedra de Moisés, realmente se está refiriendo a una silla. En griego dice la silla de Moisés, que es una silla que había en toda sinagoga donde solamente se podía hablar expresamente, o sea, literalmente leer lo que decía la ley y los profetas, y no se podía dar una opinión o dar una interpretación o dar una prédica, una enseñanza, no. Se tenían que limitar a leer la ley, y por eso el Señor lo ve como una oportunidad para que el pueblo sepa qué es lo que verdaderamente debe hacer y dónde se encuentra la verdadera ley del Señor, ya que en ese momento no tenían a la mano la ley del Señor. Ok, seguimos con Hechos 13:26. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros enviada la palabra de esta salvación. Fíjense, aquí está Pablo de nuevo hablando a dos grupos de personas, los mismos dos grupos de personas, hijos del linaje de Abraham, ¿verdad? O sea, a los judíos, ¿sí? Porque ya dijimos que aunque el linaje de Abraham son las 12 tribus, en este caso estábamos en Judea, solo había judíos. Hijo del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, a los que entre vosotros sois de esos griegos o de algunas otras partes, romanos, qué sé yo, que decidieron seguir a Dios. Seguimos al siguiente pasaje, que es Hechos 13, del 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Aquí vemos también de nuevo otro pasaje donde, aunque no se nombra directamente a los temerosos de Dios, se está nombrando que esos gentiles, obviamente esos temerosos de Dios eran gentiles, esos gentiles les llamó mucho la atención el mensaje de Pablo y les rogaron a Pablo que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Entonces, vemos aquí varias cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Vemos, la primera que hay que tomar en cuenta es que la primera iglesia se reunía en el día de reposo. Se seguían reuniendo en día de reposo. Estamos hablando más de 12, 13, 14 años de que el Señor había ascendido a los cielos. ¿Ve? Y la segunda cosa que vemos aquí es que los gentiles también se reunían en día de reposo y además le rogaban a Pablo que en el día de reposo les enseñara de estas cosas. ¿De qué cosas? Del Evangelio. Entonces, un poco como, aunque no es del tema de hoy, como reforzando el día de reposo, porque al final en cada tema pues sale un poco de cada cosa que hemos hablado. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Eh, vamos a ver si alguien no entiende o hay alguna pregunta, alguna duda, o vamos bien. Seguimos para terminar lo que tenemos de la clase, para dar al área de preguntas y respuestas, o hay alguna parte en la que hay que parar.
No, vamos muy bien, pastor. Yo quería aquí solamente para leer la traducción o sea, para confirmar lo que usted está comentando, que dice a los judíos y a los que adoran al Dios verdadero. Ujú. Muy buena esa traducción, muy buena. Aunque el término realmente es los temerosos de Dios porque ya del griego viene así, pero es como, sí, es como el traductor buscando hacer identificar que eran unas personas que aunque provenían del mundo pagano, ahora adoraban al Dios verdadero. Está bien esa traducción. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna acotación hasta ahora? Continuamos, ¿no? Ok. Este, estábamos diciendo que esta gente eran politeístas, ¿sí? Eran politeístas. Eran gente que mayoritariamente no se habían quitado todavía de adorar otros dioses. Es por esto que no eran como los prosélitos, que ya eran judíos que totalmente se habían convertido. Entonces, a estos temerosos de Dios, Pablo fue uno de aquellos que Pablo decía que fue su ministerio. Vamos a leer en Hechos. Hay otro término en el cual también es como homólogo, es como un sinónimo de temeroso de Dios y nos vamos a dar cuenta que es la misma gente. ¿Y qué son los piadosos de Dios? O los piadosos. Vamos a ver en Hechos 17 del 1 al 4. A ver, o creo que nos saltamos uno. Hechos 15 19 al 21. Voy a compartirlo. Dice, por lo cual yo juzgo, yo le estábamos hablando, ¿no? Solo que no lo había leído. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día reposo. Bueno, lo que les estaba hablando, que muchas veces los cristianos usamos este pasaje y solo leemos este. No, hermano, mira, aquí dice que hay 4 cosas que los cristianos que tenemos que hacer: apartarnos de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, más nada. Eso de la ley no es para mí. Entonces yo le diré, bueno, entonces puedo matar, puedo robar, puedo adulterar, puedo montar falso testimonio, puedo tener dioses ajenos, puedo nombrar el nombre del Señor en vano, etcétera. Porque aquí dice que son 4 cosas, ¿cierto? O sea, si nosotros realmente tomamos ese argumento por el cual supuestamente no se debe guardar la ley, diciendo que a estos gentiles no se les hacía guardar la ley, sino estas 4 cosas, entonces yo que supuestamente soy gentil, si no conozco mi identidad, ojo, si no conozco mi identidad y digo que soy gentil, entonces también puedo robar, matar, puedo adulterar, fornicar, puedo guardar falsos testimonios, etcétera. Porque no están estas 4 cosas. Sin embargo, vemos que es una descontextualización total y aquí Pablo lo aclara, o Shaul, porque era su verdadero nombre, lo aclara en el siguiente capítulo. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. En pocas palabras está diciendo que eso, que él no les atosiguen, que vayan poco a poco, que comiencen con este abecedario, pero que ellos van a seguir aprendiendo de la ley de Moisés o la ley del Señor en las sinagogas cada semana que ellos asisten regularmente. Ok, ahora sí, vamos al 17, 1 al 4 y vamos a ver quiénes son los piadosos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y
declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjense, dice, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Otros piadosos, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y expulsaron de sus límites. Y los expulsaron de sus límites. Fíjense lo que dice aquí, a las mujeres piadosas. Está refiriéndose a las mismas personas temerosas del Señor que no eran judíos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Mira cómo está otra vez separando con judíos y piadosos. En la plaza cada día con los que concurrían. Y bueno, finalmente el Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Fíjense, los judíos daban buen testimonio de este gentil piadoso. Ok, vamos a, aquí como les dije, hacer pausa. Bueno, básicamente, quería enseñarles sobre estos temerosos de Dios porque es importante, ellos aparecen mucho en los contextos donde hay donde hay mucha controversia sobre si guardar o no guardar la ley, sobre qué hacer con los gentiles. Y eso ha dado mucho origen a que se diga que la ley es solamente para los judíos y no para los gentiles. Por ejemplo, estábamos viendo la semana pasada y César nos enseñaba un pasaje donde Pedro, cuando ve que llegan los de la circuncisión, los judaizantes, él estaba comiendo con gentiles, estaba comiendo con gente, seguramente habían allí piadosos o temerosos de Dios, y en lo que llegan los de la circuncisión, él se levanta y se aparta de ellos, así como queriendo ocultar que él estaba comiendo con ellos y como avergonzado de que otros judíos, los de la circuncisión, le hayan visto con estos gentiles. Ahí como que entró el antiguo yo a Pedro, el hombre viejo, entró a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro obviamente era judío y obviamente antes de conocer al Señor guardaba muchas cosas que no eran de la ley, sino que eran de las obras de la ley o de la tradición de los ancianos y de toda esta ley oral que enseñaban los fariseos, donde entre ellos estaba que no se podían reunir con gentiles porque les consideraban animales inmundos. Entonces, ahí Pedro como que se le sale otra vez el viejo yo y Pablo lo reprende y le dice hipócrita. Le dice que cómo puede ser que ahora quiere volver a su antiguo yo. Entonces, los cristianos han usado por mucho tiempo ese pasaje para decir, mira, aquí Pablo está reprendiendo a Pedro por querer volver a la ley o por querer volver con aquel grupo que defendía la ley. Pero el grupo de la circuncisión, si nosotros hacemos contexto, no defendían la ley. Ellos defendían las tradiciones de los ancianos, defendían la ley de los fariseos. Los ¿Sí? tacanos. Los takanot, exactamente. De hecho, hoy en día, la mayor parte de la cultura y religión fariseica o judía fariseica, siguen más mandamientos de sus, perdón, de sus Talmud y de sus escritos, de sus libros y tradiciones que la misma Torá. De hecho, hay unos que incluso que dicen que Dios les dio a ellos el poder de interpretar como ellos quisieran las escrituras, por lo tanto Dios se tiene que someter a sus interpretaciones. Y en pocas palabras, por eso es que ellos añaden un montón de mandamientos, porque ellos tienen el poder de parte de Dios supuestamente para eso. Entonces, y esos son
y quiero insistir en los que están hoy por primera vez, vayan a la clase, creo que a partir de la 8 o a partir de la 9 hemos hablado de la ley, vayan a esas clases porque se van a dar cuenta que efectivamente sí había un conflicto desde el primer momento, pero no era sobre si guardar la ley o no. Ese no fue nunca el conflicto. El conflicto fue sobre qué ley guardar. Y el Señor, los que dicen, no, mira, el Señor siempre abolió la ley y estuvo en contra de la ley y hizo cosas contra la ley. No, nunca hizo cosas contra la ley. Él hizo cosas contra la ley de los fariseos, contra la tradición de los ancianos. ¿Sí? Y ahí en esas clases ustedes van a entender qué cosas él hizo. Por poner un ejemplo, no quiero darle un ejemplo rápido. Cuando él sanó al hombre paralítico, le dijo, toma tu lecho. Había una ley judaica donde no se podía tomar el lecho en el día de reposo, pero en Dígame. la ley no existía eso. No existía en la ley de Dios. También cuando él escupió a tierra para ponerle barro en los ojos al otro, había una ley también judaica que decía que no podía escupir a tierra en día de reposo, pero no estaba eso en la ley de Dios. Entonces, ¿qué dice? No, es que Cristo decía que no tenemos que cumplir la ley y él las violó. No, él violó leyes de los hombres. La que luego él le dijo a los fariseos, vosotros imponéis cargas pesadas sobre otros que ni vosotros queréis llevar. Entonces, eso es lo que el Señor estaba haciendo esa diferencia y Pablo lo vemos haciendo la misma diferencia. Y cuando exhortó a Pedro, lo exhortó porque aquellos que venían eran de esos que imponían esa ley, leyes de los hombres y querían tratar de hacer que los gentiles y todos los demás también cumplieran esas leyes de los hombres. Bueno, hasta aquí más o menos esto de los temerosos del Señor para que usted cuando vea luego estos pasajes de nuevo en contexto, ya usted sepa realmente quiénes eran estos gentiles temerosos de Dios y sepa en qué contexto se les está enseñando a los gentiles qué cosas deben hacer y qué cosas no. Y no a lo loco, no, no, aquí yo puedo comerme un samuro y no pasa nada porque Dios lo santificó. Todos los animales son del Señor. Este, Me gustaría empezar entonces la ronda de preguntas, de pronto si Cezanne, me gustaría, si quiere añadir algo a esto de los temerosos de Dios, puede que se me hayan escapado varias cosas, esto es como un resumen, pero si hay algo que tú por allí quieres agregar, lo puedes agregar ahora y luego Quería dar lugar agregar, quería agregar, era lo último que estabas diciendo, Ujú, sobre los Takanot de la religión judía, que ellos dicen aún, pues que Dios les dio el permiso de hacer sus interpretaciones de la manera en que lo hacen. Y dice así Deuteronomio 4:2. Si nos vamos a la ley del Señor, entonces mira cómo dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. ujú. Así es, Esa es así la es, ley de Dios. así es. Claro, entonces ellos al inventarse unas supuestamente leyes para que supuestamente no violaran la ley del Señor, ya estaban violando la ley del Señor. Sí, Pablo, perdón, el Señor Jesucristo dio un ejemplo. Claramente, lo voy a decir rápidamente, pero usted va y va a ir a leer ese pasaje donde los fariseos le dicen al Señor, tus discípulos violan la tradición de los ancianos cuando no se lavan las manos. Este, y el Señor les dijo, y ustedes, se los voy a parafrasear, y ustedes, por vuestras tradiciones, mandan a violar la ley del Señor, la que se le dijo honra a padre y madre, y ustedes dicen que si es por el templo no se debe honrar padre y madre. Y eso no está en la ley por ningún lado. Eso es lo que el Señor defendía, la verdadera ley. Por todos lados defendía la ley del Señor. Marcos Este, 7. ¿Cómo? Marcos 7. Ajá, Marcos 7. Léanse ese pasaje. Bueno, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, ya no solamente respecto a la clase de hoy, sino de todas las clases que hemos visto, sé que solamente antes de que empezáramos a grabar di un resumen rápido de todo lo que hemos hablado durante las 13 clases anteriores, pero hoy hay varios que nos acompañan por primera vez o que tenían tiempo que no estaban. Me gustaría saber si tienen alguna duda, este
algo que no hayan comprendido bien, etcétera. Naive, ¿querías hablar? ¿No? Pero no tiene mucho que ver con la clase de hoy. No, por Pero eso sí digo, o tengo, sea, todas las ajá, clases hasta hoy. ok. Una duda. Por ejemplo, hablando del Shabbat, en la actualidad, ¿cómo se determina que por lo menos este año es entre viernes y sábado? O sea, ¿cómo es, por dónde se puede guiar uno de que sea así? O se puede decir que puedo descansar otro día dejándolo como día de Shabbat, o obligatoriamente tiene que ser eso que alguien estableció, no sé cómo se determina. Bueno, mira, la palabra dice que no solamente le agrega un nombre al día de reposo, le pone Sabbat, sino que le agrega un número, o sea, un día específico. ¿Sí? La primera vez que vemos el Sabbat en la palabra es en Génesis, donde dice que el séptimo día el Señor descansó y lo santificó. Entonces, luego nos enseña los mandamientos a descansar y santificar, o sea, es exactamente la misma cosa, porque Él descansó y lo santificó. Entonces, este, por eso no dice solamente el día de reposo, sino que le puso un número, el número 7, el día 7. Yo creo que si queremos ser lo más fieles al Señor posible, tiene que ser en el día séptimo, porque Él descansó el día séptimo, mandó a su pueblo a Okay. descansar en el día séptimo, y además de eso, todas las profecías están ligadas al día séptimo, ¿sí? Por ejemplo, para el Señor un día es como 1000 años como un día, y el hombre va a gobernar 6 días sobre la tierra o 6000 años, y el día séptimo o el milenio 7 es el día de reposo o el milenio de reposo para la tierra. Entonces ahí te sigue marcando el día de reposo como el día séptimo. Y así montones de ejemplos en las escrituras proféticos o históricos que te hablan claramente que el día de reposo es el séptimo día. Y el Señor dice que nos acordemos para santificarlo y para venerarlo y para en él, pues, no hacer ninguna obra alguna. Y cuando se refiere a obra, se refiere a cosas de trabajo, cosas de lucrarse, cosas que tengan que ver con jornada. Eh, Sin embargo, hay muchas personas que justamente tienen esa duda que tú tienes o incluso otras que justifican, ¿no? Para mí, yo guardo el día de reposo, el día que me dan el trabajo, ese día es el de reposo. O yo todos los días son del Señor y puedo santificarlos todos. Sin embargo, no es así, pues bíblicamente no es así. Bíblicamente el Señor mandó a guardar un día y ese día hasta el sol de hoy sigue siendo el mismo día. Y así lo va a hacer cumplir cuando Él vuelva, según dicen los profetas. Ok, Pero, ajá. Y otra cosita, o sea, porque todavía estoy estudiando esto del día de reposo, estoy indagando más y me topo con algo, ¿no? Que me doy cuenta que así como con las fiestas, Cristo vino a hacerse como, es lo que he entendido, hacerse carne, ¿no? Cuando vino a hacerse carne de todo eso, ¿no? Que cuando dice que Él vino a cumplir la ley, este, eh, mm, me he topado con que podría decirse que Jesucristo es el reposo. No lo digo para evadir el día, No, te ¿ok? entiendo. Pero sí, sí tomar como que el Señor es nuestro reposo en sí, ¿no?
Entonces, todavía estoy con eso de la duda en cuanto a lo del día. Me queda claro el día séptimo y cuando lo dices digo, bueno, sí es cierto, porque así está escrito séptimo. Y sí, básicamente es eso, ¿no? Se entiende. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro, claro. Ok, Naibé. Mira, en Génesis 1, capítulo 1, y el 31, versículo 31, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana al día sexto. Ok, ya de ahí nos vamos al Génesis 2 y dice el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho, porque reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Entonces, te das cuenta que el Señor viene desde el principio, o ahora nos vamos al principio, y dice así: en principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, había tinieblas, había desorden, había caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. O sea, antes era tinieblas, antes era oscuridad, y luego Dios llega y dice, ahora vamos a que se haga la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. O sea, ahí está creando ahora el orden. Está Del creando orden. caos, del desorden que había antes, ahora está creando el orden. Así es el sábado, así es su día de reposo. Que nosotros recordemos que estábamos en tinieblas y que ahora estamos pasando para su luz. Por eso es que nosotros guardamos el sábado a partir de cuando cae el sol del día viernes. Está cayendo la noche y vamos hacia la luz. ¿Sí me explico? Como dice que al final, cada uno de los días dice eso. Si te das Y fue la cuenta, tarde y luego la mañana. y fue la tarde y luego la mañana. Él nos está Ajá. mostrando cómo lo vamos a guardar. Luego tú te vas ya te digo aquí, ya te digo, para mostrarte otra. Mientras buscas ahí, yo quiero rápidamente, sé que lo que tú me estabas diciendo ahorita de que Cristo es nuestro reposo, sí es cierto, Cristo es nuestro reposo. Sin embargo, no podemos usar ese argumento para hacer lo contrario a lo que Él mismo nos mandó a hacer. Él nos mandó a hacer todo lo que escucháramos en la cátedra de Moisés, pero también nos mandó a guardar sus mandamientos y que no quitáramos ni uno solo de esos mandamientos, por muy pequeño que fuera. También dice Juan que los que aman a Dios son aquellos, o el verdadero amor a Dios es guardar sus mandamientos y esos mandamientos no son gravosos. Y Ujú. también nos dice Apocalipsis que la paciencia de los santos, y lo dice al final, Apocalipsis 22, la paciencia de los santos consiste en guardar sus mandamientos y la fe en Yeshua. Entonces, eh, yo también puedo decir, no solamente que el Señor es mi día de reposo, que el Señor es mi reposo, también puedo decir que eres, por ejemplo, que el Señor es eh, mi luz, ¿verdad? Porque lo es, Él es nuestra luz y nuestra salvación, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de ir a la palabra que es la luz, que es lámpara y lumbrera nuestro camino, solo porque yo diga que Él es mi luz, pero Él mismo que es la luz, creó un orden que es ir a la palabra para que nos alumbre, ¿verdad? Y así muchas cosas yo pudiera poner ejemplo de decir, no, Cristo es, en todo, por ejemplo, yo pudiera decir, Cristo es mi Pascua,
Él fue mi cordero y yo por eso no celebro más la Pascua. Pues entonces no celebramos más la cena del Señor. ¿Ves? O no, Cristo es mi... ¿Sí me entiende? O sea, Cristo cumplió con todas, eso de hecho lo hemos dicho en las clases anteriores y pueden ir a las clases, cumplió con todas las sombras que les correspondía cumplir para ese momento, todas las sombras proféticas. Y ojo, digo este término porque lo dijo Pablo, no es algo místico ni sacado de ningún lugar raro. Pablo dijo que todas las cosas de antes eran sombra de los bienes venideros. Entonces, Cristo era sombra, ¿verdad? De lo que se iba a cumplir. Pero eso no quiere decir que una vez cumplidas tenemos que desecharlas, no. Una vez cumplidas nosotros seguimos más bien con más razón celebrando con esa sombra que Cristo cumplió y que hay un Cristo vivo que cumplió con ella y que fue la señal de que era el Mesías. ¿Entiendes? Hoy o sea, ¿por qué nosotros, por ejemplo, nos reunimos a cantar y a celebrar en la iglesia? Porque celebramos algo que sucedió hace más de 2000 años. Si yo tomo el mismo argumento y decir, no, esos son sombras, ¿para qué yo voy a cumplir eso? Entonces, ¿para qué yo me reúno a cantar y celebrar? Si eso también es sombra de lo que ya sucedió hace más de 2000 años. Ya sucedió, ya, Sí. lo celebramos una vez y ya está, hasta que venga otra vez. No, todo, o celebramos todo, o hacemos todo, o no hacemos nada. No podemos elegir ese argumento para una cosa y para otra no. Entonces, esa es más o menos mi explicación de por qué, a pesar de que sí, Cristo es nuestro reposo, también tenemos que guardar el día de reposo porque Él mismo nos mandó a guardar sus mandamientos. Sí, lo que pasa es que son dos cosas, Naive, son dos cosas distintas. El día de reposo es una cosa y es una fiesta solemne, y eso está en Levíticos 23:1, es una fiesta. Y el reposo del Señor Jesucristo es que Él nos está llevando en los días postreros. Nosotros tenemos fe de que Él nos va a resucitar y vamos a entrar de nuevo al jardín del Edén. Ese es el reposo que Dios quiere, por eso estamos hablando ahorita en Génesis. Desde el Génesis, cuando peca Adán, ¿a dónde va? Fuera del Edén, dice la palabra, que es llevado al oriente del Edén. Entonces, ¿qué pasa? Por ese pecado cae en muerte. Y por ese pecado de él, todos caemos en muerte. Llega Jesucristo y cumple con la profecía, muere, resucita y nos permite ahora, que ese es de la honra y de la justicia y bondad que se habla. Él hace justicia y nos permite ahora entrar en el Edén de nuevo. Cuando Él llega, muere por nuestros pecados para remisión, para sacar de la página todos esos pecados anteriores y para poder salvar a Adán. Y si salva a Adán, nos salva a todos los demás que somos descendencia de Adán. Entonces, el reposo del que habla, que es Jesucristo, es el de la vida eterna, poder entrar al reino de Dios y estar en su reposo, en el reposo del Edén de nuevo, volver al principio, Génesis. Cuando estemos en Apocalipsis, en el tiempo del Apocalipsis, ahí vamos otra vez al Edén. Y eso es lo que está permitiendo Jesucristo. Ahora van a entrar en mi reposo. Oye, de nuevo vamos a volver. En el tiempo de Génesis fuimos lanzados hacia afuera. Ahora Dios manda a su Hijo para que Él pueda cumplir y podamos entrar en ese reposo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok. Ahora mira como dice... aquí Levítico 23:1 habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes de Jehová, mis fiestas solemnes que proclamaréis como asambleas sagradas, son estas: 6 días se trabajará, pero el 7º día será sábado de reposo y habrá una asamblea sagrada. Ningún trabajo haréis, es el sábado consagrado a Jehová, donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido tiempo. ¿Te das cuenta? Es solemne. Eso no lo cambió Jesucristo. Él no vino a cambiar la ley. Si Él hubiese cambiado alguna
alguna cosita de la ley, cualquiera de los mandamientos, cualquiera de las tildes, como él decía, entonces él mismo se estaba autosacando de tener el derecho de ser el Mesías. Él se excluye si incumple la ley. Entonces, no cabe que nosotros digamos, no, es que él vino a decir, él vino a hacerla por nosotros y ahora él es algo distinto. No, se sacaría, se excluye de ser el Mesías con el hecho de romper la ley. De hecho, fíjate que él mismo dice que él trae los mandamientos que él trae no son de él, sino del Padre que le envió. O sea, él mismo lo está diciendo. O sea, yo no vengo, si él hubiese venido a abolir, hubiese dicho, bueno, mi padre en el pasado les dijo esto, pero yo ahora pues les traigo este otro mandamiento. O esto y ya lo de otro pues ya no va a ser. Pero él no dijo así. Él dijo, mis mandamientos no son míos, son del Padre que me envió. Él está aclarando que ni siquiera él tiene la autoridad. El Hijo no tiene la autoridad para eliminar los mandamientos del Padre. El Hijo viene a ratificar lo que el Padre le envió a ratificar. Y hacer lo que la ley no podía hacer, que era dar vida eterna. No había ningún sacrificio, lo dije en la clase pasada. Entonces eso, él tenía que hacer lo que no podía hacer la ley. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hermana Joelín, pareciera que quieres compartir o intervenir. Sí, exactamente. Yo tenía una pregunta, porque como hemos estado hablando, realmente nosotros tenemos una doctrina que nos han dicho pues que todos los días son santos para el Señor, pues no hay un día específico, sino que todos son. Entonces, de acuerdo a Lucas 14, que son uno de los versículos donde siempre nos han enseñado que, bueno, en Lucas 14 el Señor Jesucristo hizo milagros en días de reposo, ¿verdad? Donde él le dice a los fariseos, pues, ¿acaso no está permitido, pues, hacer milagros en días de reposo? Y son uno de los versículos en donde justifican. Se ha tomado como para justificar que no solamente vamos a consagrarnos el día sábado, porque, o sea, Jesucristo sanó e hizo milagros en día sábado. Entonces, para aclarar un poco, pues, este tema, pues, de ese versículo como tal. Vale, mira, te lo voy a responder. Un poco de lógica, ¿no? Primero, el mandamiento era no hacer jornada de trabajo, cesar, ¿sí? O sea, no hacer nada lucrativo. Si bien cuando se dio el mandamiento no existía el dinero, el trabajar el campo, las labores del campo, los animales, eso era lucrarse, o sea, porque era obtener un beneficio para el sustento. Y el Señor mandó específicamente a no hacerlo. De hecho, fue tan tajante con eso que hasta cuando estuvieron en el desierto, el Señor le dijo, el día, 6 días recogerás, saldrás al campo a recoger el maná, ¿no? Pero el día séptimo reposarás, descansarás. Por lo cual el día sexto vas a recoger doble porción. ¿Por qué les dijo? Porque incluso, aunque ellos no cosechaban, pero no sembraban y no cosechaban en el desierto, el tan solo salir a recoger ese maná ya era tomado como una jornada, porque era tomado como algo que estás haciendo para tu sustento, ¿sí? Entonces, el tema está en que lo que no se puede hacer en día de reposo es trabajar. El mismo Señor en la creación no hizo nada, no hizo ni un animalito más, ni una nube más, ni un arbolito más. No, dice que reposó, descansó, no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿por qué toman este argumento? Yo diría tan ilógicamente, por eso te estaba hablando de lógica. ¿Por qué toma este argumento tan ilógicamente? Porque sencillamente quieren buscar una justificación para cumplir la doctrina que nos ha enseñado desde Roma. ¿Cuál es esa doctrina? Que la ley fue abolida. Eso no es nuevo, eso empezó con Eusebio.
Eusebio fue el que buscó la manera de justificar de que ya todas las cosas estaban cumplidas, porque el Señor dijo que no pasaría ni una tilde ni una jota hasta que todas las cosas estuvieran cumplidas. Eusebio se inventó un cuento chino que, bueno, ya sería para otra clase explicárselo, donde él justificó que la ley ya había cumplido porque ya todas las cosas estaban cumplidas. Por lo tanto, la ley había sido abolida y desde ahí lo aprendimos nosotros. Entonces, como nosotros no guardamos el sábado, nos reunimos el domingo, entonces necesitamos alguna excusa para decir que fue abolida. Y la excusa es decir, no, mira, aquí el Señor está trabajando en el día de reposo, pero él no estaba trabajando. El primero no se estaba lucrando, él estaba haciendo milagros, él estaba haciendo lo del reino. En el día de reposo sí está comandado, si estamos comandados a santificarlo y venerar a Dios en el día de reposo. Lo dicen antes incluso de que se dieran en Éxodo 20 los mandamientos, ya el Señor había hablado y mandado el día de reposo. Y luego lo ratifica en los mandamientos, luego lo ratifica en Deuteronomio, lo ratifica en Isaías 56. Y él lo que está mandando es a santificarlo, a usarlo para él, para adorarle, para servirle. Y lo que el Señor Yeshua está haciendo el día de reposo, sanando a otros y hablando del reino, es servirle, es amarle, es adorarle, es hacer algo que tiene que ver con su reino. Y muchos incluso usan otro pasaje que no lo leíste, pero que es muy usado, que es que el Señor dice, yo trabajo en el día de reposo porque hago el trabajo de mi Padre y no descanso el día de reposo. Pero ¿qué trabajo era el del Señor? El único trabajo que el Señor tenía desde que comenzó su ministerio, quizás antes, y no lo nombra en la Escritura, quizás antes fue como su padre, un constructor, etcétera, pero desde que comenzó su ministerio, su único trabajo fue llevar el evangelio del reino. Eso fue su único trabajo. ¿Ve? Y él estaba en ese día sanando enfermos, predicando, etcétera, haciendo el trabajo que el Padre le envió, que no tenía que ver con ganarse el sustento, no tenía que ver con hacer jornada de trabajo, no tenía que Ni ver ser con nada de esta carpintero. tierra. ¿Cómo? Ni ser carpintero. Ni ser constructor. Aclaro. Ajá. Si hubiese sido carpintero, se hubiese muerto de hambre, porque árboles no hay En Jerusalén. en Israel, no hay. Entonces no sé si eso te responde el argumento. Déjame Añadir algo más. acotar algo, sí. Lo que pasa es que ella está hablando también de dos cosas y me gustaría comentar, pues que aquí el día sábado es una cosa y algo que han enseñado los cristianos es que todos los días son santos para nosotros. Y sí, es que sí. O sea, el día santo del Señor no tiene nada que ver con que nosotros no seamos santos los demás días y el día sábado del Señor sí. No, no. El Señor nos está llamando a ser santos todo el tiempo. Ser santos como yo soy santo, lo dice el Señor. Es para todo el tiempo. Ahora, que hay un día para que nosotros recordemos lo que el Señor hizo en el principio, que creó todas las cosas y ese día reinó sobre la tierra y nosotros vamos a proclamar esa fiesta y decir, este día fue el día en que el Señor descansó y reinó para que nosotros supiéramos que Él es el Dios, el creador de todo el universo y de todas las cosas y del cosmos, que es la tierra y todo lo que existe. Entonces, ahí esa es una, pero también debemos recordar que fuimos sacados de la tierra de Egipto y así con cada una de las cosas que hizo el Señor. Él dejó la fiesta y cada una de las fiestas está declarando el Señor cada una de las cosas que ha hecho desde el principio hasta los días de hoy y que sí, seguirá haciendo y que nosotros no las olvidemos y que digamos y que proclamemos. Esto fue lo que hizo el Señor. Por eso es que está el día sábado como su día santo. Pero que no tiene nada que ver con la santidad de nosotros, que es para todos los días. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro, esa parte sí se entiende, de que realmente nosotros, todos los días para nosotros tienen que ser santos y
Y bueno, está claro esto que es simplemente podríamos decirlo, de jornada pues laboral como tal. Sí, eso. Jornada laboral y recordar lo que el Señor ha hecho. Si te pones a leer la Biblia completa o vas viendo las fiestas santas en Levítico 23 y vas viendo cada una de las cosas que el Señor ha hecho, ha tocado en cada una de las fiestas. Es como para que nosotros recordemos y nunca olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y por los que vienen. Otra cosa que quisiera añadir sobre el día de reposo, mi hermana, y es que nosotros, si queremos ir a lo que estaba haciendo la iglesia primitiva, o la eclesía, ¿no? La congregación, la asamblea, nosotros tenemos que no solamente coger lo que nos conviene, nosotros tenemos que ver todo lo que ellos estaban haciendo y tratar de ser, como dice Pablo, imitadores de él como él imita a Cristo. O sea, Pablo decía, hagan como yo, que yo estoy imitando a Cristo. O sea, imiten ustedes a Cristo también, que yo lo estoy haciendo. Y primero, si queremos imitar a Cristo, vamos a ver cómo en varios pasajes él entró en sinagoga el día de reposo, como era de costumbre, guardó siempre su día de reposo. Y segundo, si luego queremos imitar a la primera iglesia, nos vamos a dar cuenta montones de pasajes donde en día de reposo era que ellos hablaban de la palabra, se reunían y guardaban el día de reposo conforme al mandamiento. Te voy a dar algunos pasajes, por decir algunos, donde puedes conseguir esos contextos. Mira, por ejemplo, Hechos 13, del 13 al 16, Hechos 13, del 42 al 44, Hechos 17, 1 al 4, Hechos 18, 1 al 4. En esos contextos, en ese contexto, los apóstoles estaban guardando el día de reposo. Entonces, te digo, hermana, que no es necesario volver a esa primera iglesia. Por eso es que nuestra clase se trata de tratar de volver a las raíces del cristianismo. Porque luego también es necesario enseñar o aprender por qué fue abolido, por qué lo cambiamos por el día domingo, por qué se dejó de guardar. Entonces ya los mandamientos no son 10, son 9 para los cristianos, porque el día de repaso pues no lo guardamos. Entonces tenemos que ir al origen, y el origen es totalmente pagano. El origen es que el Imperio Romano absorbió el cristianismo, ¿verdad? A través de Constantino, que primero lo declaró que ya no era ilegal y luego supuestamente se convirtió, pero también se convirtió como se convertían los temerosos de Dios. O sea, yo sí agarro el cristianismo, pero mantengo aquí montones de cosas paganas y a mis otros dioses. A conveniencia. A conveniencia, exactamente, a conveniencia. Entonces, ¿qué pasa? Constantino moldeó el cristianismo como él quiso, a su imagen y semejanza. Y entre una de las cosas que hizo fue que mandó a abolir el día de reposo por decreto. Eso usted lo puede investigar en internet y es parte de la historia. No es un cuento, no fue que llegamos a la conclusión. No, ahí está en la historia. Él abolió el día de reposo porque además él era antisemita. Él odiaba a los judíos y él dijo, ahora el día que se va a observar es el día domingo venerable del dios Sol. Lo dice así, el día del Sol Invictus. Entonces, por eso se cambió el domingo, se empezó a observar el domingo. Sin embargo, hay muchos escritos donde se puede observar en la historia que a pesar de que Constantino influenció la iglesia en todo lo que era el Imperio Romano de Occidente, en parte de Oriente, de lo que era Asia Menor, se seguía guardando la costumbre del día de reposo entre los cristianos. No estoy hablando de judíos, estoy hablando de cristianos. Se seguía guardando el día de reposo. ¿Por qué? Porque Constantino no tuvo tanta influencia en Asia Menor, y se mantuvo todavía eso del día de reposo allí. Hay muchos libros, muchos textos extrabíblicos que te dicen eso. Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta como cristiano hoy tiene que ser, ¿qué voy a hacer yo? Voy a guardar lo que dicen todas las escrituras que tengo que guardar el día que tengo que guardar en todas las escrituras,
o voy a guardar lo que me enseñó la tradición, porque un hombre un día le dio la gana de perseguir a los judíos y cambiar todo y decir, porque de paso dicen, no, los judíos mataron a Cristo y tal. No entienden que había un plan, era necesario. Si no iban a ser los judíos, iba a ser quien fuese. Pero Dios decidió que fuese a través de los judíos. Era un plan que tenía que ser. Es como que no, si no lo hubiesen matado, pero es que tenía que morir. Si no lo hubiesen matado, no hubiese muerto, no hubiese plan de salvación. Claro, o ¿Entiendes? sea, Entonces es absurdo coger ese antisemitismo. No, ustedes mataron a los judíos mataron a Cristo, no sé qué. Es absurdo. Y ese era el antisemitismo que se respiraba en el siglo III, cuando gobernaba Constantino, y que se comenzaba a perseguir a los judíos. Entonces, es necesario hacernos esa pregunta, volviendo a la pregunta, ¿qué quiero hacer yo? Lo que me enseñó la tradición desde Constantino para acá, que dicho sea de paso está mezclado con paganismo, o quiero hacer lo que hacían los primeros apóstoles, que dicen el libro de los Hechos y las cartas, que entraban en el día de reposo en la sinagoga y predicaban sobre la palabra del Señor. Entonces, y el mismo Señor. y el mismo Señor. Entonces yo quiero imitar al Señor y imitar a la primera iglesia, ¿entiendes? Pero más allá de eso, no solo por imitarlo, sino porque está escrito en los mandamientos y el Amén. Señor nos manda a guardarlo. Entonces, yo prefiero eso y, y además tomar en cuenta que si está profetizado para el fin de los tiempos que Él nos hará guardar el día de reposo, pues lo correcto y lo lógico es que si nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, no nos va a permitir en el medio que tengamos un receso, ¿no? Bueno, si antes era el día de reposo, ahora no hagan lo que ustedes quieran ahí, reúnanse el día que usted quiere y santifiquen el día que usted quiera y luego los volvemos a traer. No tiene sentido. No tiene sentido eso. Y Levi, mira esto. Hablando de lo que ella estaba diciendo, de los milagros que él hizo, Jesús hizo. ¿Sabes? Cada milagro también que él hizo era para romper con los mandamientos de hombres que tenían los judíos de esa época, los fariseos. Entonces, si tú te pones a ver en Juan 5, mira lo primero que dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Subió, porque Jerusalén está en lo más alto de la montaña, lo más alto. Pero no en todo lo más alto. Quien está en lo más alto es el templo de Dios. Jerusalén acá y el templo está en lo más alto. Entonces, mira cómo dice. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, y el cual tiene 5 pórticos. Entonces, ese estanque es muy importante, porque para entrar al templo, tú tenías que hacer un mikve, que es como un bautizo, te tienes que bañar, o sea, te tienes que meter completamente, hacer un bautismo para limpiar tu cuerpo y cambiar tu ropa para subir al templo y poder estar limpio, estar ritualmente limpio. Y eso está en Éxodo. Cuando tú lees en Éxodo, ves que el Señor manda en el monte Sinaí a que ellos hagan ese mismo. Eso viene de ese tiempo. Entonces, mira, más abajo, en el 7 dice, el Señor le respondió cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba, ese es el 6, que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahí estamos hablando del ciego. El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Este es el cojo, perdón. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Entonces tú te pones a ver, en ninguna parte de la ley del Señor dice que tú no puedes llevar tu lecho. Eso es un invento. Eso era un mandamiento que tenía la religión judía. Pero sí puedes darte cuenta que Jesús estaba guardando la ley, porque él estaba subiendo en la fiesta del Señor para el templo
¿ves? Y estaba cumpliendo. Él llega a Bethesda, hace su mikve como todos, ve al ciego, también ve al cojo, y en ese día llega y lo sana, y luego sube para el templo. Mira cómo dice después. Y en el 14, voy a hacerlo desde el 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, guardando la ley. Tremendo, ¿no? Ajá. Eso es leer contextualizadamente. Amén. Amén. Contextualizadamente. Entonces el Señor ahí estaba guardando dos leyes, el día de reposo Y la fiesta. y la fiesta de que tenía que subir al templo. Tenía que subir 3 de las 7 fiestas al templo. No sé si hay alguna otra duda. ¿Cómo te queda, mi hermana? Sé que no es fácil, esto de asimilar no es fácil. Yo no tengo tampoco mucho tiempo para el día de reposo. Yo tengo desde en principio el año pasado. O sea y ya tenía 2 años. O sea, tengo 2 años aprendiendo todas estas cosas y no comencé a actuar, sino hasta que, ya sentí un momento que el Señor me empujó y me dijo, epa, entonces, tú también eres un fariseo, me dijo el Señor. Porque entonces, ahora aprende, pero ¿y cuándo vas a comenzar? No, todavía no enseñaba, pero aprendía. Y me confrontaba la palabra y sabía ya lo que tenía que hacer. Y la Biblia dice, el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le he contado como ¿qué? Pecado. Entonces estaba pecando. ¿Ves? Entonces, y recién ya tengo 1 año guardando el día de reposo y guardando la fiesta. Entonces, porque ya tenía también otro año aprendiendo, confrontado, y no es fácil. Por eso tampoco le juzgo. Si a usted no le es fácil, tranquilo, yo pasé mi proceso, para mí fue 1 año. Ojalá para usted sea menos, puede que sea más, no lo sabemos, pero pasé mi proceso. Entonces todos vamos a pasar un proceso en el que sí nos cuesta porque aprendimos de chiquito. Yo tengo más de 30 años aprendiendo todas estas cosas, hermana. Yo nací en la iglesia y créame que, mire, yo puedo desde el Génesis hasta el Apocalipsis decírselo de memoria, no el contenido, pero los nombres. Porque lo aprendí, a mí me enseñaron a decir los Génesis, eso, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónica, Edra, Nehemías, Esther, Jos, Amos, Proverbios, que se te Cantares, Isaías, Nehemías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, José, Boel, Amós, Adía, Onás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, ya ahí me quedé. Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, Lucas y Apocalipsis. O sea, eso me lo enseñaron a mí desde niño. Judas y Apocalipsis. Eso me lo enseñaron desde niño. Me lo sé, es así, de una canción, porque me lo sé como una canción. Y así montones de versículos como una canción. Montones de pasajes como una canción, porque somos buenos para memorizar y repetir. Pero hemos sido malos y tenemos que reconocerlo. Yo creo que ahí entra la humildad de un verdadero maestro, una verdadera persona que verdaderamente ama al Señor. Porque es que no estamos para ser premiados por lo que sabemos, no, estamos para realmente nuestro galardón, nuestro premio va a ser por lo que hacemos, Entonces, si nosotros realmente somos humildes, decimos, wow, es verdad, estuve equivocado, aquí hay algo que hay que revisar y hay algo en lo que tenemos que aprender. Y yo decidí tomar ese camino, de reconocer que estaba equivocado. No del todo, por supuesto que Cristo es nuestra salvación, por supuesto que incluso va a haber muchas personas que van a ser la salvación y ni siquiera conocen nada de las Escrituras, eso lo sabemos. Pero nuestra responsabilidad es conocer las Escrituras y vivir conforme el Padre quiere que vivamos. Porque incluso la Biblia nos habla de aquellos que sus obras no alcanzaron para entrar a las bodas del Cordero. En la boda del Cordero va a haber novia, va a haber invitados y va a haber los que quedaron fuera.
y son gente que fueron salvas. Entonces ahí veremos, salvo, todo gratis, por supuesto, pero ya adentro pagas, todo lo pagas adentro, todo adentro se paga. ¿Cómo? Con las obras. Entonces por eso no nos podemos apartar de las obras. Y cuando se habla de las obras, se está hablando de la ley. Eso es las obras, la ley del Señor. Entonces, les animo, estudienlo un poco más. Vean el Las obras, en contexto. ese caso serán las obras del espíritu, ¿verdad? Y no la de la Sí, carne. cuando habla de exactamente, las obras del Espíritu, pero obrar en el Espíritu es vivir conforme a la ley del Señor, porque vivir con el Espíritu, en el Espíritu es vivir sujeto a la ley de Dios. Lo leímos Romanos según 8. lo que nos dice Pablo en Romano, exactamente. Entonces, estudien esto profundamente, lo del Sabbat, y díganle al Señor, Señor, si es tu voluntad, pues yo quiero hacerlo. Si es tu voluntad, pues dímelo, revélamelo y muéstramelo y yo voy a comenzar a hacerlo. Y mire, usted va a comenzar a ver un cambio rotundo en su vida. Un cambio, pero vamos, del cielo a la tierra. Un cambio total. Cuando yo comencé a guardar el día de reposo fue maravilloso. Y vemos cómo hay promesas en Isaías 56 para los que deciden abrazar el día de reposo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Mira, Levi, para terminar, yo lo que estaba diciendo ahora, Ujú. para que anoten, en Ajá, el Éxodo 19 dice, y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 19:10, ajá. ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Ves? Ujú. Entonces, desde el Es que el, principio es ya que él el estaba templo es un establecido símbolo del Sinaí. El templo eso. es figura del Sinaí. Sombra y Y, figura. y por eso la piscina, pues. O sea, a Ajá. lavar sus ropas y a bañarse, porque vamos ahí, es que cuando vamos a la iglesia, vamos todos de Es, lo más bonito, bien perfumaditos. Entonces, es el que Señor todo, también mira, Disculpa, ajá. ¿cuál fue lo que leíste, Susana? eso, Éxodo 19:10, Es que fíjate que porque todo sigue, todo todo trata se del sigue templo. cumpliendo. Sí, Ujú. todo trata del templo. Naguará es demasiado tremendo, de verdad. Sí, sí, luego por eso es que vamos a luego a hablar del templo. Y a eso van a hacer varias clases, ¿eh? Pero fíjense, fíjense el final de los tiempos también, o sea, sigue cumpliéndose lo mismo. Dice, bienaventurados aquellos que lavaron sus ropas. ¿Ve? Está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Este, ¿Alguna duda por allí? Tia Norbelis, Cris, Ana Julia, que seguro No hay tiene duda. la... Hasta el momento todo lo he estado entendiendo. Qué bueno. No, súper contento también. Y desde que comenzamos las clases, ahora que leo la Biblia, tengo una perspectiva completamente diferente. Hace 2, 3 años cuando la leía, ahora la puedo Sí. leer de nuevo y entiendo todo de una manera, wow, es sobrenatural. Así es Así tremendo, es tremendo, sí, así es. Es que comienza a ver otra historia completa, otra Es historia, wow. diferente, es algo Sí, así increíble. es, así es. Gloria a Ana Dios. Julia, que apenas estás llegando a estas cosas que estamos enseñando, cuéntame, ¿qué hoy te chirrió en el oído? ¿Qué no te pareció? ¿O qué duda te quedó? Ábrete un poquito. ¿Estás por ahí, Ana Julia? ¿Será que se tuvo que retirar? Ahí está mi mamá o yo para si quieren la saludan. Mi mamá Ah, vale, vale, está vale. Hola, conectada. ¿cómo estás? Buenas Ah, noches, saludos, mi bienvenida. hermana. ¿Cómo estás? Un saludo. Y Se si tienes escucha también su alguna micrófono duda, no se alguna escucha. pregunta, Yo es que ella no es muy tecnológica y no se escucha espera, su le micrófono. voy a desmutear a ella. A ver, un momento, mi hermana. A ver. Ella está en Caracas. Buenísimo. Mi hermana, no se te escucha, creo que tienes muteado.
Tienes que tener un botoncito que pone un micro allí, así como con una rayita. A mano izquierda, debajo. ¿Lo ves ahora? No, no lo sabe, yo creo que no lo sabe hacer. Creo que no lo logra. Pero me alegra, hermana, que estés aquí con nosotros. Qué alegría. Te invito a que cada semana te conectes y compartas con nosotros de la palabra. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Todo claro, ¿no? ¿Quién más iba a hablar? Joe, ¿se habrá ido Joe? ¿O está por ahí? No, ¿Quién habló? Ok. Ah, no estaba hablando de usted, hermana Joelín, estaba hablando de Joe, un amigo que estaba conectado hoy temprano. Creo que está todavía, pero no sé si a lo mejor se tuvo que retirar un poco. Bueno, no sé si no tienen más dudas, piensen ahora y si no, pues despedimos la grabación para luego despedirnos nosotros. ¿No tienen alguna otra duda, sobre todo lo que hemos hablado, no hoy, sobre todas las clases? Hay algunas que tienes que mirar porque faltaste, hermana Joelín. Y qué bueno que te has reunido de nuevo con nosotros. Yo sí, también, la pasada no estuve. sí, yo tengo que volver a verlas en YouTube y ahí lo llamo por las preguntas porque siempre quedo Ya sabes que estamos para investigando. cuando necesites. Y Claro, vamos a empezar a hablar. Todavía falta, hay que hablar de los alimentos, pero yo creo que antes vamos a empezar a hablar la semana que viene de escatología. ¿Qué es la escatología? Para el que no sabe qué es esa palabra, que suena un poquito técnica, es sobre el fin de los tiempos. Entonces, ahí vamos a hablar un poco, bueno, Apocalipsis, por supuesto, pero hay otros pasajes que hablan del fin de los tiempos, otros libros, cartas de Pablo, el mismo Señor en Mateo 24, vamos a hablar de Daniel, el Antiguo Testamento ya hablaba de ello. Entonces, vamos a hablar, a tratar de vamos a ver en cuántas clases sale, pero a tratar de definir bien lo que tiene que ver con el fin de los tiempos, que ya bastante que estamos en ello adentrados. Ya estamos en esos tiempos, ya estamos entrados, ¿no? Y es necesario que un cristiano sepa por qué, porque el Señor nos manda a estar apercibidos, ¿sí? Él viene el día y la hora en que nadie sabe. Sin embargo, sí sabemos la temporada, la época. Ahí vamos a enseñar que el Señor viene para cumplir la fiesta del otoño, o sea, vienen trompetas. Este, y vamos a enseñar por qué no viene como nos dijeron, que vamos a desaparecer y todo lo demás. Ahí todo lo vamos a enseñar, vamos a buscar todos esos pasajes. Y entonces volverán a sonar un poco las fiestas que ya hablamos, pero de las fiestas del otoño, pero es necesario tomarlas en la escatología. Entonces, bueno, vamos a empezar la semana, creo yo, que viene con eso. Y luego, pues, continuaremos con el estudio del templo, que nos va a hacer ver una perspectiva mucho más profunda del libro de Hebreos y de los evangelios en sí. También del Antiguo Testamento, por supuesto. O sea, en general de todas las escrituras nos va a hacer tener una perspectiva más profunda. Entonces, bueno, si no hay más preguntas y más dudas, vamos a despedir esta grabación para los que nos están viendo por YouTube. Gracias por haber estado hasta acá con nosotros. Les recuerdo que compartan este video con otros, le den like para que pueda ser republicado por la aplicación y suscríbase. Y además recuerden, estamos aquí, yo le dejo en todos los vídeos, dejo el enlace de la clase a la que se pueden conectar en vivo cada semana a las 8 horas de la tarde de Venezuela, las 7 de la tarde, hora de Nueva York. ¿Qué hora en México, Naibé? A las 6.
a las 6 horas de México y a la 1 hora de España, 1 de la mañana hora de España. Bueno, un abrazo para todos, un saludo y nos estamos viendo. Voy a desconectar la grabación. Hasta luego.